Mientras embalo mi biblioteca, una elegía y 10 digresiones, de Alberto Manguel. Mi última biblioteca estaba en Francia, dentro de un viejo presbiterio de piedra al sur del Valle del Loira, en una aldea tranquila de menos de 10 casas. Mi compañero y yo elegimos ese lugar porque junto a la casa había un granero, parcialmente derribado siglos atrás, lo bastante grande como para albergar mi biblioteca, que para entonces ya tenía 35.000 libros. Yo pensaba que, una vez que los libros encontraran su lugar, yo encontraría el mío. Estaba equivocado. Supe que quería vivir en esa casa la primera vez que abrí 2 pesadas puertas para carruajes que daban al jardín desde la entrada. Lo que se veía, enmarcado por un portal arqueado de piedra, eran 2 antiguas sóforas que proyectaban su sombra sobre un suave césped que se extendía hasta un muro gris en el fondo. Nos habían dicho que, durante las guerras campesinas, se habían construido túneles abovedados debajo de ese terreno que comunicaban la casa con una torre lejana y ahora derruida. A lo largo de los años, mi compañero cuidó el jardín. Plantó rosales y un huerto y se ocupó de los árboles, muy maltratados por los dueños anteriores, que habían llenado uno de los troncos huecos con basura y habían dejado que las ramas altas se volvieran peligrosamente frágiles. Cada vez que paseábamos por el jardín, decíamos que éramos los guardianes, nunca los dueños, porque, como ocurre con todos los jardines, parecía que ese sitio estaba poseído por un espíritu independiente que los antiguos llaman numen. Plinio, cuando explica lo luminoso de los jardines, dice que se debe a que en otros tiempos los árboles eran los templos de los dioses, y que esos dioses no habían olvidado. Los frutales del fondo del jardín habían crecido sobre un cementerio abandonado, que se remontaba al siglo IX. Tal vez los antiguos dioses también sentían que aquel era su hogar. Había una tranquilidad extraordinaria en ese jardín amurallado. Cada mañana, cerca de las 6, yo bajaba todavía un poco dormido. Me preparaba una jarra de té en la oscura cocina de vigas y me sentaba junto a nuestra perra en el banco de piedra del exterior a contemplar cómo la luz de la mañana se arrastraba por la pared del fondo. Luego iba con ella a mi torre, que estaba adosada al granero, y leía. Solo el canto de los pájaros, y en verano el zumbido de las abejas, interrumpía el silencio. Al crepúsculo, unos murciélagos diminutos volaban en círculo, y al amanecer las lechuzas del campanario de la iglesia, jamás entendimos por qué elegían construir sus nidos bajo el repicar de las campanas, bajaban en picada para cazar su cena. Eran lechuzas comunes, pero en Nochevieja, una gigantesca lechuza blanca, como el ángel que según Dante guía la embarcación de las almas hasta las orillas del purgatorio, se deslizaba silenciosa en la oscuridad. Ese antiguo granero, cuyas piedras llevaban la firma de sus constructores del siglo XV, albergó mis libros durante casi 15 años. Bajo un techo de vigas desgastadas, reunía a los sobrevivientes de numerosas bibliotecas anteriores, desde mi infancia en adelante. Había solo unos pocos libros que tendrían valor para un bibliófilo serio. Una Biblia ilustrada de un scriptorium alemán del siglo XIII, regalo del novelista Yehuda Elberg, un manual para inquisidores del siglo XVI, algunos libros de artistas contemporáneos, unas cuantas primeras ediciones difíciles de encontrar y muchos ejemplares firmados. Pero yo no disponía, como tampoco dispongo ahora, de los fondos ni del conocimiento necesarios para convertirme en un coleccionista profesional. En mi biblioteca, lustrosas y flamantes ediciones de bolsillo se encontraban democráticamente junto a patriarcas de aspecto severo encuadernados en cuero. Los libros más valiosos para mí eran ejemplares con los que guardaba una relación personal, como por ejemplo uno de los primeros que leí, una edición alemana de 1930 de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, impresa en una sombría letra gótica. Muchos años después volvía a revivir recuerdos de mi infancia cada vez que pasaba las hojas amarillentas. Instalé mi biblioteca de acuerdo con mis propias necesidades y prejuicios. A diferencia de una biblioteca pública, la mía no precisaba de códigos comunes que otros lectores pudieran entender y compartir. Una cierta lógica estrambótica gobernaba su geografía. Las secciones principales estaban determinadas por el idioma en que estaban escritos los libros, es decir que, sin distinción de género, todos los libros escritos originalmente en español o francés, y
Sample complete. Ready to continue?